Al término de nuestros videos has escuchado la siguiente frase. Ley y enseñanza. Pero ¿qué es la enseñanza? ¿Qué es la ley? Quédate conmigo para descubrir la definición, la utilidad, parte del origen de lo que es la enseñanza, puesto que el conocimiento de esto te empezará a dar el camino correcto al respecto de cualquier tipo de metodología, cualquier tipo de lectura o cualquier tipo de tiempo que le desees o anheles invertir para escuchar a una persona que contribuya a tu desarrollo. Desde el pensamiento iniciático, enseñanza se define como aquellas lecciones que sirven para depurarte y rectificarte en pro del conocimiento del sí mismo. Mucho cuidado con esto, porque me expresé con la frase conocimiento del sí mismo, no de uno mismo o de ti mismo. Para saber más al respecto, consulta este video. La liga te la dejo en la caja de las descripciones, porque sí existe una diferencia muy notable entre lo que es el uno mismo y lo que es el sí mismo. Y es que recuerda que para todos estos asuntos debemos trabajar con precisión quirúrgica, uno de los 5 nutrientes de la actitud de alumno. La enseñanza se divide en dos formas posibles, de observación y de transmisión. La enseñanza de observación consiste en toda aquella información que va siendo útil para tu proceso de rectificación y depuración, que vas observando, que vas analizando, que vas recabando, producto de tu experiencia. Kant nos hablaba sobre la importancia del conocimiento empírico, y es que para vencer cualquier tipo de miedo se necesita experimentar, empezar a conocer, empezar a analizar contextos. Si quieres, no es necesario profundizarte tan de lleno, pero por lo menos sí movilizarte hacia su enfrentamiento, hacia el conocimiento de aquello a lo que temes. Muchas personas, producto de distintos sufrimientos, llegan a cerrarse o a tener miedo a que les fallen, a ser nuevamente violentados, a ser abusados bajo distintas cuestiones, y eso les impide en gran medida desarrollarse como merecen en otras posibilidades, en otras experiencias, a razón de lo traumatizado o por lo menos de los sabores amargos que, sin haber todavía procesado, de sus experiencias pasadas han obtenido. La enseñanza de observación es compleja porque el ruido que impera en nuestra mente, que tiene 5 elementos y en otro momento te hablaré de ellos, evita que observemos lo que nos puede enseñar un niño en su manera de jugar, en su manera de decir perdón, en su manera de entregarse, un adulto, y más si es una persona a la cual le tenemos determinada animadversión, un contexto, saber que incluso en los lugares donde no te gusta estar hay cosas que debemos observar y aprender de ello. Y en vastas ocasiones lo que nos enseñan este tipo de circunstancias es que ya no merecemos ni necesitamos estar ahí. Por esto es que el individuo que anhela conocerse debe aprender a diferenciar lo que es un prejuicio de un juicio. Muchas personas se conducen en su vida con bastantes sesgos, con bastantes prejuicios al respecto, de tal manera que incluso hasta la persona más viciosa, hasta el individuo más incongruente, aquella persona que te lastimó como no tienes idea, puede enseñarte algo a cómo no hacer las cosas en primera instancia, pero también en las personas que son viciosas, en las personas que son muy orgullosas y que no se arrepienten o no han comprendido el daño que se ocasionan o que ocasionan a los demás o a ti si es que te cometieron falta alguna. En ellos también es posible aprender, porque posiblemente en algunos minutos de lucidez que tengan pueda transmitirte la razón por la cual se comportan de determinada manera o puedan indicarte lo que es vivir como él, o de una manera precisa puedan darte una opinión o una enseñanza trascendente, pero que por motivo de la forma en la cual te cierras, por motivo en la manera en la cual arbitrariamente, no a razón de prudencia, sino arbitrariamente evitas mantenerte abierta nuevamente a dicho contacto, bueno, pues muchas cuestiones se pueden llegar a perderse por motivo de ser tan hoscos, de ser en ocasiones tan orgulloso, tan cerrado. Y es que no resulta
extraño que personas que hayan sido verdaderos criminales, verdaderas personas viciosas en sus días, hayan dejado libros, hayan dejado algún mensaje y desde la cárcel a sus compañeros de celda o series, ahorita que está muy de moda estas cuestiones en las plataformas de streaming, todas estas cuestiones de estas personas pueden llegar a tener esos momentos de lucidez y enseñar a otros por medio de los errores que tuvieron cuando estaban siendo caóticos. Hablar sobre la enseñanza es complejo porque dentro del mismo caos se puede aprender. De hecho, dentro del caos es cuando más aprendemos. En la derrota, en los fallos, en los errores, en el abuso del otro, en las fallas del otro, es cuando más aprendemos. En primera instancia, colocar límites, a plantearnos una distancia prudente o a cerrar ciclos definitivos también. Pero es posible que dentro del mundo caótico, que no es otra cosa más que una armonía a la cual no estás acostumbrada, queridamente, porque te desagrada, porque te es perniciosa para ti, pero recuerda que los modelos del universo son tanto fractales como toroidal. Entonces el modelo del universo es perfecto y en armonía. De ahí que todo lo que te esté cursando sea a justo y a medida, por muy amargo que así sea. Porque bien dice aquella frase que valoras. No es que extrañes, no es que recuerdes con conmiseración, no es que recuerdes con arrepentimiento, es que valores lo que en su momento llegaste a perder a causa de algún ruido que te impidió volverte a acercar a algo que se debía solucionar. De la misma forma, en la distancia también puedes aprender a valorar todo aquello de lo que ya no tienes porque te hacía un daño desmesurado, porque te mantuvo o estás cruzando en estos momentos circunstancias por las cuales jamás hubieran llegado a tal extremo si hubieras puesto una limitante con tiempo de antelación, en esos famosos focos rojos. Así entonces, como verás, tomar la decisión de qué hacer y qué no con base a la enseñanza es complejo por el ruido que impera en nuestra mente, por lo cerrado que nos podemos volver, por lo tan abierto e imprudente que también podemos ser dentro de una entrega, pero lo indiscutible es que la enseñanza de observación, la que se logra por medio del empirismo, es el primer modelo de aprendizaje con el que te cuenta el ser humano para conocerse. La enseñanza de transmisión es aquella que de manera directa o indirecta se comunica por medio oral personal o impersonal. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, vayamos por partes. La enseñanza de transmisión no es aquella que tú obtienes por medio del empirismo natural, sino aquella que te va transmitiendo otra persona de forma directa o indirecta. De forma directa, tradicionalmente, de boca a oído, dentro de la transmisión de los misterios. Pero también puede ser por medio de una carta, de un libro, de un audio, de un texto, de un contenido en YouTube en Masonería Operativa y de muchísimas otras maneras más que, si no hubiera sido por ese medio, por ese intermediario, jamás hubieras conocido sobre la enseñanza en turno. Lo complejo y lo delicado de esto es que debemos evitar darle un sobrepoder o sobrevalor a aquello que nos es útil respecto de dónde obtenemos la enseñanza. Aquí en Masonería Operativa te hemos transmitido diferentes obras que te transmiten enseñanzas trascendentes. Porque esa es otra cuestión. La enseñanza no debe ser confundida con tu enseñanza. Una cosa es lo que a mí me sirva o lo que a mi contexto le sirva para desenvolverse en la rectificación y depuración, y otra cosa es lo que de forma trascendente le sirva a la humanidad. Y es que la enseñanza es trascendente, es decir, no está limitada ni a tiempo ni a espacio. De tal manera que la enseñanza de hoy es perfectamente aplicable dentro de 1000 años. La enseñanza que se transmitió por medio de Krishna, por medio de Platón, por medio de Tales de Mileto, por medio de Maestro Jesús o de Buda, es trascendente, determinadas porque tanto fueron útiles en su tiempo, son útiles hoy y serán útiles sin importar los siglos o los milenios que pasen. Por ello es que cualidad o característica de la enseñanza es
la trascendencia. Aunque pueda transmitirse de una forma diferente, el fondo de la misma queda vigente. Segunda característica de la enseñanza es su esenciabilidad. ¿Sí? Muta en cuanto a forma, no en cuanto a esencia, porque la enseñanza, al ser trascendente, es real. Así entonces, dentro del hambre que podamos tener para conocernos, dentro de la emoción que podamos sentir cuando encontramos a un psicoterapeuta, a un instructor, a un amigo, a una pareja, la sabiduría que nos pueda transmitir un padre, etcétera, con su experiencia, puede ir denostando en cuanto a su valor fidedigno a causa del infravalor que nosotros le otorguemos, a causa de las problemáticas que hayamos tenido con esa persona o con esas circunstancias. Y es que para ejemplo de esto hay muchísimos, porque debemos considerar que la gente hace tanto caso a la enseñanza o a los medios que lo transmitan conforme la relación que tengan con estas. Hay personas que no les gusta leer, hay personas que no les gusta que les transmitan la enseñanza por medio de videos en YouTube. ¿Qué voy a aprender en YouTube? Ahí nada más es para perder el tiempo. O en TikTok. Yo antes pensaba mucho que TikTok era nada más para hacer bailecitos estúpidos, pero no, realmente mi prejuicio a ese respecto, y no fue sino hasta que me atreví a incursionar en esa plataforma, me llevé gratas sorpresas, porque gran medida muchas personas que hoy están bajo la instrucción de Sangre Masónica se pusieron en contacto conmigo por medio de TikTok. Y que si bien ciertamente puede ser un medio en lo general usado para un entretenimiento vulgar, también en un porcentaje que aunque muchísimo menor, puede ser empleado como fidedigna fuente de obtención de enseñanza, que recuerda en este caso es enseñanza de transmisión indirecta. Para muchos adolescentes el conflicto dentro de los patrones de familia que puedan desarrollarse, muchos empiezan a tener distancias patológicas con sus padres, cuando incluso sus padres, llegado cierto momento, pueden tener esos momentos de lucidez, esa conciencia de lo que hicieron más jóvenes, pero los hijos ya no se prestan para cualquier tipo de atención o enseñanza que les tengan que dar. Y en la adolescencia, cuando los hijos empiezan a rebelarse estúpidamente ante los padres, y los padres a veces no se quedan más que mudos porque pues, es que ya está grande, ¿ya qué le hago? Bueno, si ese es el caso, si es que tu hijo en algún momento te llegas a colgar el teléfono, te llegas a azotar la puerta, te llegas a poner caras, muecas, te llegas a insultar, recuerda que eso es lo que tú has forjado y tiene solución. Y en primera instancia, parte de esa solución implica en no sentirte culpable, tomar cartas en el asunto y recordar que ya no estás hablando con un niño, estás hablando con un adolescente que ya se cree autosuficiente, pero que te va a necesitar sin importar los años que tenga. Esto en mayor o menor medida se acentúa dependiendo del grado de violencia o de abandono que hacia los hijos se les esté teniendo. Existe una manera de transmitir la enseñanza o de transmisión de la enseñanza que debemos tratarla con una solemnidad impresionante, o con solemnidad para no sobreexagerar en cuanto a los calificativos, porque esta enseñanza la voy a mencionar de manera muy superficial, precisamente por lo mismo, y ya en la intimidad de la instrucción dentro de Sangre Masónica lo haremos lo conducente. Pero la enseñanza de transmisión oral impersonal es aquella de la cual Sócrates ya nos hablaba por medio de su discípulo Platón, en ese famoso daemon, en ese famoso vocecita. Algunos lo hablan como el sexto sentido, que bueno, esto es impreciso, o la intuición, que es un poco más precisa, pero es una situación que existe, que es válida. Es aquella cuestión que propiamente en el grado cuarto de la masonería se aborda y se empieza a conocer para aprender a direccionarla con eficiencia, pero esa vocecilla que en determinado momento te llegase a escuchar a muy temprana edad, y a veces se dispara con algún tipo de estímulo. Y en esa cuestión estriba en que no la confundamos como se confundía hace siglos, cuando la psicología todavía estaba más en pañales, con esquizofrenia o con locura. Son cuestiones que mucha gente nace con ellas. Son cuestiones que en otras empieza a desarrollar y que asustan, y que en ocasiones también llegan a perderse en metafísica del absurdo para buscar alguna explicación congruente respecto a lo que estás experimentando. Queridamente, deja en la caja de comentarios
¿Cuál es tu opinión a este respecto? ¿Qué tipos de enseñanzas has recibido? Si te atreves a poner atención a menores de edad, a adultos, si has aprendido algo de aquella persona a la cual te hizo un daño tremendo, si estás dispuesto a poner atención al más incongruente de los seres que conozcas, a volverte a abrir a alguna situación de transmisión de la enseñanza, de volver a aprender, de volver a vencer los miedos, de enfrentar diferentes emprendimientos que el ser humano requiere para su felicidad. Hasta luego, mente.